El cupo también, el año pasado y este. Bueno, vamos a hablar un poquito de la inflación, abrir el número, a ver qué hay dentro del 2,8% del mes de diciembre, que fue, marca, digamos, de mayo en adelante una acelerada del 1,5% a casi, mes a mes fue subiendo un poquito. Ricardo Delegado es presidente de la consultora Analítica, es economista. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, María? Bien. Bueno, el gobierno eligió contar la historia, que está bien, diciendo acumulado 31% hace 8 años que la inflación anual no era tan baja. Sí, es la parte del vaso medio llena, y es cierto, desde el 2017 que la inflación no toca estos niveles. Ha habido un proceso claro de desinflación en estos 2 años de gestión, pero claramente desde mitad del año pasado la inflación se ha instalado cómodamente por encima del 2% y el dato de diciembre, el 2,8 de diciembre, es un dato que ninguno de nosotros como digamos pronosticadores privados estaba estimando. Nosotros desde Analítica éramos los más, si querés, pesimistas y teníamos un registro del 2,6, ¿no? Con lo cual digo, me parece que hay que tomar en serio el problema. El gobierno me da la impresión que va a tener que entender que la desinflación es un camino largo, un camino costoso y que de alguna manera va a tener que continuar y profundizar algunas de sus políticas. Esperemos no volver a algunos de los errores que se cometieron a mi juicio el año pasado, digamos después del primer trimestre del año, que fue congelar el tipo de cambio, tener un tipo de cambio casi fijo, justamente para obtener apenas 2 meses, mayo y junio del año pasado, inflaciones que empiecen con 1. Claro. Sí, Milei insiste con esta idea de que la inflación es un fenómeno monetario. De hecho, ayer insistió con esto. Pero claro, él viene pronosticando que hablaba del rezago de un año de la política monetaria del gobierno anterior. Sí, Después dijo 2 años y ahora dice que hay un estudiante en la Universidad de La Plata. No me acuerdo porque es así es una Sí, cita una de tesis. una tesis de alguien que le acercaron que le dijo que no, son 2 años y 6 meses, con lo cual se dio 6 meses más para tener inflación cero supuestamente a mitad del año que viene, de este año. bueno, a ver, tenemos un presidente que es economista y que va a encontrar relatos vinculados a ello. Cuando uno mira la experiencia, yo creo que experiencia ya no tan cercana, ¿no?, de los 80 y los 90, donde había inflación, sobre todo en la región, en Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Colombia, uno ve que los procesos han sido largos, sacando algunas experiencias un tanto exóticas, como fue la convertibilidad en los 90 de la Argentina, que fue un régimen completamente diferente en términos de desinflación y que ha sido claramente el programa más exitoso de la historia argentina para bajar la inflación de la historia económica contemporánea, ¿no? Me parece que esas experiencias indican que la inflación, que bajar la inflación y llevarla a niveles de un dígito anual es costoso, es largo, lleva años, y bueno, digamos, la construcción de relatos está bien, todos los gobiernos construyen relatos, pero me parece que lo que no debe equivocar a mi juicio el gobierno es los instrumentos y no volver a repetir, insisto, algunos errores como el de atrasar el tipo de cambio en estos meses por delante. Sí, el otro tema es que el gobierno dentro de las cuentas y el superávit fiscal y impuestos que deja de percibir para sostener el superávit fiscal va a tener que acelerar la quita de subsidios este año y eso obviamente Sí. los precios regulados suben, impactan sobre la inflación. Es difícil, digo, y es algo que había que hacer. A mí me parece que todo el esquema de subsidios era absurdo, tal como estaba planteado. No sé cómo va a ser este año el impacto en los bolsillos en un momento difícil donde ya el ingreso disponible para las familias es complejo. Ahora, más allá de cómo lo vayan a hacer, me parece que está bien, que es algo necesario hacerlo. El punto es que eso va a atentar necesariamente contra ir a un cero adelante en la inflación. Sí, claramente. Yo creo que en el corto plazo tenés eso que está planteado ya, incluso En el presupuesto está previsto. decidido en el presupuesto, digamos, claro, Sí. la reducción del gasto en subsidios vinculados a las tarifas públicas, a los servicios públicos, eso va a te pone un piso. Y por otro lado, la modificación del régimen cambiario, del famoso régimen de bandas, que se ata a la inflación. Entonces vos podés estimar que
este mes vos estás ajustando la banda, ya la ajustaste un 2,5%, el techo de la banda, el mes que viene la vas a ajustar al 2,8%, porque es la inflación de diciembre. El dólar podría ir hasta los 1.600 pesos el mes que viene, este mes. Porque ese es... Claro, y te agrego esto, si le agregás la inflación proyectada de enero, que hoy estamos ya casi a mitad de mes, que puede estar en torno al 2,5%, decimal más, decimal menos, bueno, en marzo también vas a tener que ajustar esto. Con lo cual el techo de la banda de acá a fines de marzo se va a ajustar alrededor del 10% acumulativo en relación al nivel de diciembre. La pregunta es, ¿el gobierno va a ajustar el tipo de cambio oficial, el dólar oficial? El techo de la banda es una cosa, el dólar oficial es otra. ¿Lo va a dejar correr hasta ahí o va a tratar de ¿Lo va a dejar correr o no? Claro. ¿Lo va a llevar a 1.650 para ponerlo en números redondos o no al tipo de cambio en marzo? Bueno, eso es parte de la de la credibilidad o no también del régimen cambiario, ¿no? Cuando uno plantea un régimen cambiario, lo tiene que hacer creíble, como cualquier instrumento de política económica, y eso obviamente también genera expectativas en aquellos que forman precios, en donde obviamente el dólar es un precio relevante para la inflación en la Argentina. Ricardo Delgado es economista, preside la consultora analítica. Gracias, Buen año. Un gran abrazo. Hasta luego. Buen año. Chau, chau. Chau. ¿Cuándo se dice buen año? ¿Hasta cuándo seguimos con buen año? Yo creo que hasta fines de enero. Fines de enero. Fines de enero. ¿No? Fines de enero. mañana ya. Lo que